100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. De los mares del norte, mi bestias amarrado, llegaron hace tiempo los hermanos negros en la barquetona, cataron como fiera en costas africanas, llegaron a Colombia a cultivar la tierra, a trabajar las minas. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos acercaremos a un tema bastante interesante que tiene que ver con una de las diversas comunidades étnicas que habitan nuestro país. Estamos hablando de la comunidad afrodescendiente. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la canción Los Hermanos Negros de Alejo Durán. Para este programa tenemos la presencia, la voz y los conocimientos de una figura bastante reconocida en el mundo afrodescendiente colombiano, el padre Neil Alfonso Quejada Mena. El padre Quejada Mena, además de ser sacerdote misionero de la comunidad consolata, es filósofo, teólogo, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, antropólogo del Instituto Misionero de Antropología y posee una maestría en Educación Diversa de la Universidad de Manizales. Vale decir también de que el padre Neil es docente universitario y en el año 2019 el colectivo Divergentes y el portal Pacifista realizaron un documental en el que se contaba la historia de su vida como sacerdote, tanto en las zonas del Urabá antioqueño como de El Chocó colombiano. Ese documental lleva por título Dios es negro. El padre Neil nos acompaña hoy para hablar de algunos de los temas relacionados con la comunidad afro y entonces, agradeciéndole nuevamente por su compañía, vamos a entrar entonces en materia. Padre Neil, hablemos un poco del papel de los afrocolombianos en la historia del país. Los afrocolombianos y afrocolombianas en la historia de Colombia. Podríamos sintetizar la cuestión histórica afro en las caminadas históricas de las Colombias desde un poema de Óscar Maturana, este abogado muy prestigioso de nuestra nación, nacido en Ismina en 1957, nos escribe una poesía titulada Nueva Historia. En ella descubrimos los elementos básicos de la participación afro. Sin embargo, quisiera anotar que es imposible poder comprender la historia de las luchas en las Américas por las independencias nacionales sin el componente de la negritud, y en especial Colombia, porque la herencia de liberarse del yugo opresor, en cierta manera, como diría el gran ancestro Manuel Zapata Olivella, el legado más grande de las personas africanas en América fue la libertad, porque de que llegaron esclavizados, encadenados, tanto el primero como el último anhelaron ser libres. Y así como Matea e Hipólita en la crianza a Bolívar le infundieron libertad o muerte, todas las Américas están llenas de este gran legado espiritual de la libertad. Óscar Maturana nos escribe diciendo: yo no entiendo qué ha pasado con la historia colombiana. Nos muestran héroes y hazañas sin el pueblo que la entraña. En la escuela nos alientan con superhombres perfectos. Conocemos sus proezas,
pero nunca sus defectos. Nombres sonoros se escuchan: Bolívar, Santander, Nariño, Obando, Mosquera y López. El pueblo parece un niño. Nunca figuran los indios, ni mucho menos los negros. Fueron carne de cañón que le dieron frente al fuego. Varios nombres se han rescatado del polvoriento silencio: Padilla, Rendón, Agualongo, pero hay millones de desiertos. Las batallas de Maracaibo, de Boyacá y el Pantano, sin los indios y los negros, serían esfuerzo en vano. El coloso de Galán, aquel indio formidable, se le niega a ser precursor de las gestas admirables. Se le niega a Bencos Biojó, antecesor de Bolívar, la libertad del Caribe y de una lengua nativa. Nos dicen que fue Monpós, primer pueblo independiente. Olvidaron nuestros genios la historia de los palenques. Entre las causas externas para liberarnos aquí están Francia y Norteamérica, pero no figura Haití. Se indemnizó al esclavista por dejar libre al esclavizado, mas no se indemniza a este por lo que había soportado. La ley de manumisión dejó librecito al esclavo, libre de amo y cadenas, libre de tierra y trabajo. El racismo en mi Colombia se mueve como una sombra, igual que la lucha de clases. Aquí es motor de la historia. Padre, hablemos un poco de esas luchas recientes del pueblo afro y de esos antecedentes que podríamos decir pues son lo previo a las luchas que llevarían posteriormente a la consolidación de la Ley 70 de 1993. Para hablar de la Ley 70 en Colombia y sus raíces, es necesario hacer una mirada retrospectiva a la historia de los palenques, de los espacios de libertad que nuestros ancestros y ancestras, desde que llegaron a las Américas, construyeron como espacios de resistencia y de reexistencia. Los palenques que han estado regados, diseminados en toda parte del país, específicamente se condensan muchos palenques en el Chocó: Palenque del Darién, Palenque, por ejemplo, de Tadó, Palenque de Citará. Mejor dicho, casi todos los pueblos del Chocó han sido palenques, pero toda esa herencia libertaria se fue en cierta manera diseminando en las luchas populares. Pero el movimiento afro en el Chocó, no como su nombre lo indica, afrocolombiano, que depende también de un reconocimiento étnico que lo ha dado, en cierta manera, ese reconocimiento. La Ley 70 del 27 de agosto de 1993 nace básicamente con el concepto étnico. Esto tiene que hondar sus raíces con los misioneros y misioneras que han estado trabajando en el Chocó, y básicamente podríamos remontarnos por allá a los años 70, cuando llegan un grupo de misioneros y misioneras muy importantes que valoraban pues la lucha de los pueblos. El caso de Gonzalo de la Torre, Hidalíes Córdoba, Arminda Mena, Justa Victoria Sánchez, Ulrich Kollwitz, Úrsula y muchos otros que básicamente estaban desde la congregación de los misioneros verbitas o del Verbo Divino, y también los misioneros claretianos. Pero el auge del trabajo por la población afro, ellos estaban haciendo trabajo con las poblaciones afro, pero no estaban en cierta manera dimensionando su acervo étnico-cultural. También estaban las Lauritas, las hermanas Agustinas, pero como actores en el territorio el problema se les presenta básicamente en los 80. Nacen nada menos unos delegados de las empresas madereras que quieren ampliarse del bajo atrato al medio atrato para la explotación desenfrenada y de la madera, y básicamente ellos ven una amenaza de la desprotección
de los recursos naturales, que las empresas extractivas que anunciaban su presencia en la zona ante el devastador paso por el Bajo Atrato, llegan al Medio Atrato en 1983 aproximadamente, y las poblaciones no tenían, podríamos decir, una herramienta para defenderse, y ya ellos estaban marcando árboles de cativo por en Tangui, en Tagachí, incluso en el propio río Atrato, y la única organización que había actora en el territorio, digámoslo así, como para proteger un poco, era Codechocó, pero sabíamos que Codechocó en cierta manera obedecía al departamento del Chocó en sus lineamientos, dado de que el departamento fue creado por la nación para la explotación irracional de los recursos naturales, y en este caso estaban maderas del Darién, Triples Pisano, maderas de Urabá, Cartón Colombia, todos interesados en extraer madera, especialmente pues del Atrato, de Beté, Tagachí, de Güey, de Munguido, etc. Entonces estos misioneros iniciaron a mirar cómo podían ayudar a la gente, y básicamente los claretianos organizaron equipos misioneros de comunidades eclesiales de base en la perspectiva de la teología de la liberación. Y entonces prácticamente podríamos decir que fue en Beté, y con Gonzalo de la Torre a la cabeza y muchas otras personas, que inician a pensarse el tema de cómo ayudar a organizar a la población para hacerle frente a esto. En el territorio existían varios actores también, estaba la Inderena, estaba Codechocó, pero había un proyecto que llamaban DIAR, el Proyecto Integral Rural de Jean Van der Zee. Era de un movimiento izquierdista holandés que había hecho convenio en Colombia básicamente como para ayudar a estas poblaciones, y entonces defendía mucho el tema de lo ambiental, y logran generar diálogos para acercarse a las poblaciones. Entonces en Beté nace la idea, básicamente como en 1984 se realiza un primer encuentro campesino y inician a generar la inquietud sobre la organización campesina y la urgencia de titular la tierra de manera ojalá colectiva, para que estas empresas no se llevaran la madera y empobrecieran a las poblaciones. También se realizan muchos otros eventos, pero básicamente es en Titumate, Chocó, en el norte, 1985, donde se realiza el Foro Campesino de los Pueblos del Norte, y se da la primera asamblea de acciones comunales en el Chocó para ver la forma de organización de las acciones comunales y si esta sería la mejor forma como el pueblo afro podría organizarse en este tiempo, pero vieron que no era realmente, entonces la descartaron. Pero en ese mismo año se realizan talleres sobre legislación agraria en Amé, por allá el 6-7 de diciembre de 1985, y se realizan muchos otros foros en el Tambo, en Tagachí, en Puerto Salazar, en San Antonio de Padua, en San Miguel, etc. Sobre todo con la gran inquietud, cómo realizar una titulación colectiva de la tierra. Y el equipo misionero está un poquito disgregado en el ámbito de que los claretianos pensando una cosa, las agustinas otra, las lauritas otra, y también los verbitas en otro aspecto, pero logran articularse en 1986, y estas distintas dinámicas organizativas locales en su carácter regional ellos lo apoyan y ellos también se apoyan para impulsarse. En este mismo año logran con el proyecto DIAR hacer un trabajo conjunto con el equipo misionero, y entonces en este sentido esa articulación por apoyar la opción por la vida que tenía la diócesis de Quibdó se ve nutrida básicamente por los foros que están haciendo, pero ante todo también tienen un impulso muy importante cuando deciden buscar un mecanismo. Entonces dicen que se van a organizar y van a buscar titulación colectiva de la tierra, pero como campesinos simplemente no se les es posible. Entonces la DIAR, pues este espacio pues que se había creado por los holandeses, propicia herramientas para que en cierta manera se piense la titulación colectiva de los bosques, pero en cierta manera se da el surgimiento de la Asociación Campesina Integral del Atrato, pero no tiene una perspectiva étnica, en cuanto que
solamente están pensándose como campesinos. Pero es cuando van a Bogotá varios representantes de este proceso que estaba solamente creado de manera verbal y de hechos, no de derechos, cuando van a Bogotá y se entrevistan y entonces inician a preguntarles que si ellos quieren tener los mismos derechos que los indígenas como grupo étnico, y en cierta manera les preguntan, bueno, pero ¿y ustedes sí tienen tradiciones, sí tienen, por ejemplo, cultura que represente una especie de ontología propia? Y ellos argumentan con lujo de detalles lo que significaría ser grupo étnico. Entonces allí nace la idea de que ellos deben trabajar no solamente como una organización meramente campesina, porque incluso a la Asia la habían pensado no que se llamara Asia, sino ORCA, una organización regional campesina de Ladratos. Entonces es Gonzalo de la Torre, por ahí en 1985, que le sugiere que sea mejor la Asia. Y entonces desde allí inician a pensar el ámbito de lo étnico. Pero el trabajo de lo étnico tuvo muchos enemigos porque evidentemente decían algunos intelectuales alienados del Chocó, blanquizados, decían no, es que quieren volverse una tribu y eso no los va a llevar a ningún lugar, eso es lo que va a atrasar al pueblo y sumirlo en la miseria. Pero hicieron uso de los medios de comunicación, de información en general, de varios periódicos, de revistas donde explicaban las conveniencia de ser grupo étnico. Y entonces en el caso por ejemplo de Aníbal Córdoba, uno de los campesinos afro más importantes de esta idea, defiende una organización adecuada desde el medio atrato básicamente, pero en términos étnicos, para no solamente defender los bosques sino la cosmovisión. Dicha de hecho, en el ámbito de que dijo en unas palabras, yo soy territorio, yo no puedo vivir sin la tierra, yo soy también agua. Entonces, este concepto de afroetnia es el que inicia a parir una idea de legislación propia. Y así se llega a consolidar a través de los distintos procesos que se estaban llevando a cabo la Organización Campesina Integral del Atrato, pero ya con ámbito afro. En esa perspectiva, básicamente la Asia nace, podríamos decir de hecho, en 1987, y la OCABA, que es la Organización Campesina del Bajo Atrato, en 1984, básicamente con el nombramiento del padre Javier Pulgarín en Río Sucio. Todo este movimiento se impulsó mucho porque Jorge Iván Castaño Rubio, que era el provincial, fue nombrado obispo de Quibdó, este vicariato en 1983, y entonces jalonaron la idea de la opción por la vida y la organización de los pueblos. Padre, ¿qué podemos decir de figuras representativas como la señora Emperatriz Valencia, que ha tenido un papel protagónico en estas luchas por la Ley 70 de 1993? Y Emperatriz Valencia narra en un libro para una historia del proyecto DIAR la idea de los bosques comunales, que fue abordada en 1986 en una conferencia de Gerardo Udosky, quien estuvo visitando el territorio del Chocó en 1984 y 1985, y dio pues esta propuesta que fue muy importante. También la de Jesús Alfonso Flores, quien siempre estuvo abordando el tema de la defensa de lo propio y del rescate de las espiritualidades propias. Ayudó a que en la futura constitución colombiana que se iba a realizar se lograra fundamentar una idea incluso apoyada por los indígenas de la UNIC, la organización indígena a nivel nacional, y dieron capacitación prestando abogados, intercambiando experiencias. La UNIC fue fundamental, lo mismo que también la OREGUA, en la consolidación de la Ley 70, que como proyecto se presentó a la Constitución del 91, prácticamente desde el 89, 90. También hubo un antecedente del encuentro afroamericano EPA que se realizó en Quibdó, donde en el 90, y se abordó el tema de la educación liberadora, también se aborda en la Ley 70, para que haya una difusión
conocimiento, respeto y reconocimiento de las poblaciones afro. Entonces este proyecto llega a la Constitución, la constituyente, prácticamente lo miran, lo revisan, pero no lo abordan, y ya faltando unas horas para cerrar todas las propuestas, lo dejan por allá diciendo, después de muchas protestas que hubo el pueblo afro tuvo que tomarse incluso hasta la embajada de Haití, República Dominicana, la Catedral Prima de Bogotá, la Catedral de Quibdó, la Catedral de Popayán, el Telegrama Negro y muchos procesos, hasta que se quedó un artículo transitorio para desarrollarse en 2 años siguientes, y después de otras protestas lograron aprobar la Ley 70 el 27 de agosto de 1993. Lógicamente no fue una lucha solamente del Chocó, sino también de muchas lideresas y líderes de Colombia y personas incluso no negras ni afrocolombianas. Padre, hablemos ahora entonces de la importancia de esa Ley 70 de 1993. La Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia, es el reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras que llamaban baldías y rurales en la cuenca del Pacífico, el reconocimiento al territorio de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, y también el derecho a la propiedad colectiva, conformidad con los artículos siguientes. Esta ley se desarrolló en 8 capítulos distribuidos a lo largo de 68 artículos, y en el primero nos enfatiza 3 grandes elementos que podríamos decir, esto nos salvó la vida. La Ley 70 reconoce a las poblaciones afrocolombianas como grupo étnico el derecho al territorio, a la propiedad colectiva, a vivir sus tradiciones de producción, sus prácticas, a garantizarles a las poblaciones afro que obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Esto es muy importante porque gracias a la Ley 70, nosotras y nosotros en el Pacífico todavía no han podido despojarnos del ser. Padre, no puedo dejar de preguntarle que la ley habla de la implementación de una cátedra afro en el sistema educativo colombiano. ¿Qué ha pasado con ese tema y por qué no ha tenido una clara implementación esa cátedra? La cátedra afrocolombiana, tras ser una herencia sugerida de Ley 70 y también del decreto 1122 del 18 de junio de 1998, en Colombia no se ha abordado, creo yo, por varias razones. Una, porque aunque estamos pidiendo para desarrollar la Ley 70 que se aprobara la cátedra, el país como tal, lo mismo lo reconoce la Ley 70, que no tenía investigación sobre las poblaciones afro. Entonces el Instituto Nacional de Antropología apenas inició a investigar sobre poblaciones afro muy recientemente, cuando se da la nueva constitución. Solamente reconocían a los indígenas como grupo étnico y sujeto de estudios antropológicos. Los afros no, incluso los religiosos estaban dedicados, en el caso de las lauritas, solamente a las poblaciones indígenas, y a los afros no, porque no éramos un grupo étnico, no sé si humano. Pero el hecho es que ya han dado afortunadamente un giro ontológico y epistemológico sobre acompañamiento a las poblaciones afro. Entonces carecía de un soporte investigativo riguroso, dado de que las investigaciones que se han realizado las hemos hecho personas afras, y evidentemente no las había reconocido el Ministerio de Educación, ni de Cultura, ni mucho menos el Instituto Nacional de Antropología. Entonces ya se han hecho algunas investigaciones, pero también hay otro problema, es que el racismo del país ha sido estructural, pero no ha permitido como darle apertura a tomarse en serio este decreto ley que no solamente sugiere la cátedra para los afrocolombianos, sino para todas las instituciones públicas y privadas del país. A pesar de que hemos construido lineamientos, cartillas, los gobiernos les falta todavía un poco de interés, financiamiento sobre estos aspectos para que el pueblo despierte en construir no solamente una Colombia, sino la colombianidad que incluya a todos sus pobladores y los reconozca
como parte de la historia de este país. Padre, finalmente, ¿vale decir que el pueblo afro ha sido uno de los más vulnerados en el marco del conflicto? ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto del conflicto para las comunidades étnicas afrodescendientes? El país ha tenido noticias del pueblo afro, básicamente, con las masacres, con las desgracias que nos ha tocado vivir, y básicamente podríamos hablar de la masacre de Bojayá en el 2002. Esto fue una tragedia para nosotros, casi que no fue una tragedia nacional en general, pero se registró en el momento una mortandad de personas enorme. Pero más allá de los muertos es la indiferencia internacional, porque cuando mueren 4 europeos, 10 europeos, es un luto mundial, pero murieron 119 personas negras de Colombia y no escuchamos a nivel internacional el gran duelo o luto mundial por esta masacre que se perpetró. Sin embargo, más allá de la masacre está también que los territorios afros o étnicos en general han sido estratégicamente destacados por la economía mundial, y por eso sus territorios y recursos naturales han caído en la desgracia de una economía extractivista que expolia, que saca recursos, pero que no deja para la gente de los territorios, solamente le saca. Y así dejan en la deforestación, la minería, no solamente ilegal, sino también la legal, que no es consulta con las comunidades. El caso, por ejemplo, de la toma, el Cerro Carreperro, la Loma del Sapo y muchos espacios que han dado para explotar sin consulta previa en las comunidades. Nosotros nos toca resistir, protestar de manera pacífica, y a veces usamos estrategias, sobre todo artísticas, para que nos paren bola, que nos escuchen. El caso, por ejemplo, de nuestras situaciones de las poblaciones del Pacífico, que no han sido reconocidas como seres humanos, como sujetos de derechos, de tener los elementos básicos de supervivencia. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Buenaventura o Tumaco o Quibdó, teniendo tantas aguas, no tengan agua potable ni acueducto 24 horas, no tengan alcantarillado, que estén sumidos en un círculo de, podríamos decir, no solamente de miseria, sino de abandono social de derecho, porque el Estado está ausente? Y en este sentido, entonces, los grupos ilegales llegan a suplir estas ausencias del Estado, o podríamos decir de los gobiernos también, ¿no? Entonces pienso que las necesidades básicas insatisfechas, y encima de esto la corrupción institucionalizada, parece no un mal de esta región, sino una estrategia de gobierno y de Estado para que estas poblaciones no se reivindiquen. Podríamos añadirle a ello una educación impertinente, descontextualizada, que nos forma para otras cosas menos para lo esencial. Es como que a uno lo condenen a no ser. Pero los pueblos seguimos resistiendo, construyendo, edificando y ayudando a que este país reconozca que hemos aportado a su construcción, y también necesitamos de la ayuda de todas y de todos para dignificarnos como hermanos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al padre Neil Alfonso Quejada Mena por todos sus conocimientos, y los vamos a dejar con el fragmento de una canción del grupo Herencia de Timbiquí que lleva por título Coca por Coco. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepar. Y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca. En lugar de amores hay enemistad. En lugar
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.